Muy buenas noches. Continuemos donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 24. Éxodo 4, 24 dice: ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. El nombre del tema es Dios quiso matar a Moisés. Y bueno, este relato es muy interesante, sobre todo a la luz del contexto de lo que está pasando. Cómo es que Dios decide aparecer y matar a Moisés después de que lo acaba de enviar a Egipto a cumplir con la encomienda que le dio. Entonces vamos a leer un poco de lo que vimos la semana pasada para entrar en contexto. Vimos que Dios se había enojado contra Moisés. Fíjate, la semana pasada fue Dios se enojó contra Moisés. Ahora es Dios quiso matar a Moisés. Y bueno, ¿qué le está pasando a Dios, verdad? Habíamos visto que Dios había enojado contra Moisés debido a sus constantes excusas, ¿verdad? Y excusa tras excusa Dios iba removiendo las causas de la excusa, hasta que incluyó a Aarón en la encomienda debido a que Moisés seguía negándose. Recordemos eso en Éxodo 4, 15 al 16, donde le explica cuál es la dinámica. Incluye a Aarón y ahora le explica cómo van a funcionar Aarón y Moisés con respecto a lo que Dios diga. Dice: tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Entonces, Dios le va a decir a Moisés, Moisés le va a decir a Aarón. Así es como funciona, ¿verdad? Luego lo último que vimos es que Dios le recuerda la importancia de llevar la vara. En el versículo 17 dice: pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Y aquí tenemos la referencia a lo que va a pasar en Egipto, ¿verdad? Las plagas que azotarán Egipto. Fue el último que vimos eso la semana pasada. Moisés ya no tiene excusas y decide que va a cumplir la encomienda de Dios, ir y liberar a los israelitas. Y luego en el versículo 18 nos dice que regresa a su casa y le informa a su suegro sobre su partida. Dice el versículo 18, Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: debo marcharme, quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Cuando Moisés dice que quiere ir a ver a sus hermanos de sangre, la palabra en hebreo se traduce como hermano, iguales, parientes, compañeros. Puede hacer referencia a su familia en particular o a todos los israelitas. Entonces Moisés le dice a Jetro: quiero ir a ver cómo están los míos. Llámese su familia, que nada más hay registro de Miriam, la hermana mayor, y luego sigue Aarón, y luego sigue Moisés. Quizás está diciendo que quiere ir a ver cómo están ellos, o está diciendo que quiere ver qué ha pasado con todos los israelitas. El punto es que no le dice toda la verdad a Jetro, ¿verdad? No le dice nada de Dios, no le dice nada de la encomienda, no le dijo nada de la vara, no le dijo nada de la zarza ardiente, no le dijo nada de lo que va a hacer. Le cuenta solo una pequeña parte. Voy a ir a ver cómo están los míos, es todo. Digo, Moisés no estaba obligado a decirle toda la verdad, pero ¿por qué le pide permiso? Dios ya le dijo que fuera a Egipto, entonces ¿para qué pedirle permiso a Jetro? ¿Por qué tenía que pedirle permiso? Bueno, recordemos que cuando Moisés llegó a Madián no tenía nada, ¿verdad? Y algo similar había pasado con Jacob. Cuando Jacob llegó a las tierras de Labán, no tenía nada. Vimos que Labán contrató a Jacob, ¿verdad?, por precio para casarse con su hija Raquel. Así que Jacob estuvo trabajando para Labán. Lo que vemos de Moisés es que no tenía ninguna posesión cuando llegó a Madián. Sin embargo, lo que vimos es que él estaba pastoreando un rebaño, ¿verdad? Vamos a Éxodo 3:1. Ya lo habíamos leído. Dice: un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Entonces, el rebaño que pastorea no es de él, es de Jetro. Para que él esté pastoreando el rebaño de Jetro es porque Moisés trabaja para Jetro de la misma manera en que Jacob trabajaba para Labán. Vimos que cuando Jacob se quiso llevar a sus esposas y a sus hijos, no le quiso pedir permiso a Labán, sino que huyó, ¿verdad? Eso provocó que Labán persiguiera a Jacob. En este caso, Moisés sí tiene que, o él sí decide hablar con su patrón, además de ser suegro, ¿verdad? Y necesita pedirle permiso. Entonces entendemos que aunque Dios lo está mandando a Egipto, Moisés tiene que solicitar el permiso a su actual jefe, porque trabaja para él.
Así que le da permiso, ¿verdad? Luego dice el versículo 19 al 20, donde Moisés registra que Dios no solo le había hablado en Horeb, sino que también le habló estando en Madián. No tenemos detalle de cómo le habló en Madián. Tenemos muchísimo detalle de cómo se le apareció a Moisés en Horeb. Pero no sabemos si le habló, es decir, si simplemente Moisés escuchó la voz de Dios o vio algo semejante a lo que vio en la zarza o qué pasó, no sabemos. Pero nos dice en el versículo 19, ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que le habló por segunda vez, ¿verdad? Esta vez en Madián y le dice, vete a Egipto. Esto es lo que hace que Moisés vaya a pedirle permiso a Jetro para retirarse, para irse a Egipto. Pero dice, me llama la atención que dice, ya han muerto todos los que querían matarte. Lo único que sabíamos es que Faraón había mandado matarlo, ¿verdad? Pensando que nada más Faraón era quien deseaba la muerte de Moisés, pero aquí nos habla en plural. Han muerto todos los que querían matarte. Entonces no nada más Faraón lo quería muerto, pero no se nos especifica quién más, pero no sería mucho trabajo pensar quién, ¿no? Por ejemplo, la familia del muerto, ¿verdad? Sería lo más obvio, que quiere justicia. Otros serían los capataces, porque a quien mató era un capataz, ¿verdad? También se sentirían inconformes y buscarían justicia. Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés es que todos esos ya se murieron. Han pasado 40 años y ya se murieron. Dice luego el versículo 20, así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Ahora, cuando nos dice que tomó a su mujer y a sus hijos, ya sabíamos que tenía esposa, ¿verdad? Séfora. Pero nos menciona los hijos en plural, masculino plural. Está hablando de que tiene al menos 2 hijos varones. Y nada más teníamos registro de uno. En Éxodo 2:22 dice, ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. El nombre Gersón, según una nota en la NBI, dice, suena como la frase que significa extranjero allí. Es el único registro de un hijo que teníamos hasta ahora. Cuando nos dice que tomó a su esposa y a sus hijos, no se especifica cuántos, pero se especifica en plural. Entonces, en algún momento tuvo más hijos. ¿Cuántos hijos tuvo en total? Poco más adelante nos lo dice. Vamos a Éxodo 18, 2 al 4. Dice, cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Entonces sabemos que tiene 2 hijos, pero no sabemos nada de la edad de los hijos, solo sabemos que ya tiene a los 2 cuando deciden ir a Egipto, ¿verdad? Podríamos estimar que ya tiene una buena cantidad de años Gersón, ¿verdad? Porque cuando llegó y se casó, tuvo un hijo. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero definitivamente no eran después de los 40 años, ¿verdad? Gersón, el mayor, ya debería tener edad suficiente para ser un joven, pero no sabemos nada de Eliezer. Ahora es importante que veamos que ya tiene 2 hijos, ¿verdad? Luego, vamos a Éxodo 4, 21 al 22, donde Moisés nos revela más de lo que Dios le dijo. Dice, el Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Entonces, aquí hay información interesante. Número 1, no tenemos todo lo que Dios le dijo a Moisés en Madián, ¿verdad? Pero se le dio más información, más detalle de lo que debería hacer Moisés estando en Egipto. Cuando dice, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar, no se nos había especificado cuáles prodigios con exactitud, ¿verdad? ¿Se está refiriendo a que la vara se convierta en serpiente, o que la mano se le vuelva leprosa, o que toma el agua del Nilo y se vuelva sangre? ¿O se refiere a lo que dice Éxodo 3:20? Dice, entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos.
Después de eso el faraón los dejará ir. Entonces aquí nos deja ver que Moisés ya tenía más detalle de lo que iba a hacer. Porque Dios le dice que no deje de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Eso implica que Moisés ya sabe cuáles son los prodigios que va a realizar, pero no se nos ha dicho. Lo vamos a descubrir en las 10 plagas, ¿verdad? Ahí vamos a saber con detalle todo eso. Pero hasta este punto, Dios ya le había explicado a Moisés lo que tenía que hacer. Entonces, cuando dice después, yo por mi parte endureceré su corazón para que no dijera al pueblo, aquí nos está hablando también de algo que ya había dicho Dios. Vamos a Éxodo 3:19. Dice, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces aquí le da más información a Moisés. Lo primero que le había dicho es, Faraón no va a dejarlos ir. Ahora lo que le está diciendo, o lo que le dijo en Madián es, yo voy a endurecer a Faraón para que no los deje ir. Y esto son cosas muy distintas, ¿verdad? Una cosa es que Dios diga, Él no va a querer dejarlos ir, y otra cosa es que diga, yo voy a hacer que no los deje ir. Porque Dios endurece al Faraón. Y vamos a entrar en detalle cuando lleguemos a ese punto, ¿verdad? Por lo pronto Dios le está diciendo a Moisés, mira, tú vas a hacer todos estos prodigios y Él no te va a hacer caso hasta el último. Pero no crees que no te va a hacer caso porque fracasen las señales, sino porque yo voy a hacer que Él no te haga caso. Esto indica que Dios tiene poder sobre el rey. Por ejemplo, vamos a Proverbios 21:1. Dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Entonces Dios tiene control sobre cada individuo y sobre las decisiones de cada individuo, y al mismo tiempo Dios hace responsables a esos individuos de las decisiones que toman. Nos vamos a enfrentar más adelante al problema de si Faraón fue endurecido por Dios porque es culpable, ¿verdad? Si fue Dios quien lo endureció. Pero todavía no tenemos información suficiente. Por lo pronto lo que sabemos es que Faraón no les va a dejar ir, dice Dios, porque yo lo voy a endurecer. Es decir, Dios le está diciendo, yo voy a hacer que el Faraón no los deje salir hasta el último momento. Entonces Moisés no tiene por qué decepcionarse o por qué sentir que está fracasando cuando señal tras señal el Faraón simplemente no quiera acceder a dejarlos ir. Le está adelantando. Yo soy el que está controlando eso. Tú nada más ve y cumple lo que yo te dije. Él no te va a hacer caso hasta después. Y luego les dice, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. ¿Qué significa eso? Le va a decir al faraón, de mi parte, o sea, Dios dice, Israel es mi primogénito. Y existen distintas teorías de lo que esto significa. Una de ellas es hablar de Israel, está hablando en singular, está hablando de Jacob. Está diciendo, Jacob es mi primogénito, es mi hijo mayor. Y es bueno, ¿dónde quedó Abraham? ¿Y dónde quedó Isaac? ¿Por qué está hablando de Jacob como primogénito? Bueno, ya sabíamos que Jacob tenía un hermano gemelo, ¿verdad? Un mellizo. Y que a pesar de que Jacob nació después de Esaú, fue considerado como el primogénito. Entonces está diciendo, Israel es mi primogénito. Pero quien tenga contexto de esa historia entendería que Jacob, siendo el menor, fue elegido como si fuese el mayor. Pero ¿qué sabe Faraón de eso? ¿Verdad? Que Dios le diga a Faraón, Israel es mi primogénito, pues va a decir Faraón, ¿y? ¿Qué diferencia hace? No los voy a dejar ir como quiera, o no sé, ¿verdad? ¿Cómo eso puede contribuir a que los deje ir? Entonces algunos ven aquí una referencia a Israel como a los israelitas en general, y llamarlos primogénitos, algunos comentaristas ven como haciendo referencia a la primer nación que es adoptada por causa del Mesías. Porque el Mesías liberará a hombres de todas las naciones, pero la primera nación en la cual Dios obra serían los israelitas. Es una teoría, pero no me convence mucho porque como que te sales del contexto. ¿Qué tiene que ver que le diga eso a Faraón? Faraón no iba a entender nada de eso. Y el mensaje es específicamente para Faraón. Sobre todo porque después dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitar la vida de tu primogénito. Entonces, fíjate bien, está hablando del primogénito de Dios y el primogénito de Faraón.
el mensaje es para Faraón y está diciendo, porque tú no dejas ir a mi hijo, yo voy a matar al tuyo. Tú no dejas ir a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. Entonces, es algo que Faraón debe comprender, ¿verdad? No puede ser un texto así como que teológicamente profundo sobre cómo Dios está adoptando a Israel, porque Faraón no va a entender nada de eso, ¿verdad? Así que, buscando un poco de cómo era considerado un faraón, encontré que el faraón era llamado hijo de Ra. ¿Se acuerdan quién era Ra? El dios del sol. En la cosmovisión egipcia, la principal deidad, el principal dios de los egipcios era Ra, el dios del sol, por consecuencia, quien era el dador de vida. Entonces, los faraones eran conocidos como hijos de Ra, y eso los hacía distinto a todos los hombres. Faraón era considerado como el primogénito de Ra también. Cuando Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que Israel es mi primogénito, Faraón entiende algo, porque él es el primogénito de Ra. Y tiene un Dios que él no conoce que dice, Israel es mi primogénito. Lo que hacía Faraón especial era ser considerado descendiente de Ra. ¿Y qué le está diciendo Dios a través de Moisés sobre Israel? Le está diciendo, Israel es mi hijo. Es decir, así como Faraón es distinto entre todos los hombres porque desciende de Ra o es hijo de Ra, Dios le está diciendo, Israel es especial para mí porque es mi primogénito. Son términos que Faraón comprende. Y luego le adelanta. Aquí ya nos está adelantando que cuando Dios le quite la vida al primogénito de Faraón es por justicia, porque está diciéndole Dios, como tú no quieres dejar ir a mi hijo, yo voy a quitarle la vida al tuyo, a tu primogénito. Y establece la justicia que va a aplicar. Pero no nos dice aquí Moisés, esto lo dice hasta después de la 9ª plaga. Es decir, es la última vez que va a hablar con el faraón. Entonces, fíjate bien, más adelante en la historia vamos a ver cómo cada una de las plagas se va llevando a cabo. Y cuando lleguemos allá tenemos que recordar que Moisés, antes de llegar a Egipto, Dios ya le había explicado con todo detalle que cuando le dijera esto, que aquí todavía no lo dice, pero lo vamos a ver más adelante, esto sería lo último que le dijera a Faraón, justo antes de matar no nada más al primogénito de Faraón, sino de todos los egipcios. Y vamos a ver un poco más de información, porque Dios establece justicia. Porque faraones previos habían ordenado matar a todos los niños varones, ¿verdad? Todos los niños varones de cada familia israelita. Y vimos que la orden de Faraón fue llevada a cabo por cada familia egipcia. La orden era llevada a cabo por los egipcios. Cuando veían que algún hebreo tenía un hijo varón, ellos tenían que ir a echarlo al río. Así que aquí está estableciendo, Dios dice, Israel es mi primogénito, por consecuencia todos los hijos de Israel son especial tesoro para mí. Y por cuanto tú no los dejas ir, yo voy a quitarle la vida al tuyo. Le está hablando de la justicia que va a aplicar. Pero esto todavía falta un buen rato para que lleguemos a ver cuándo se lo dijo. El punto es que Dios ya le está diciendo con suficiente anticipación todo el detalle de lo que va a suceder. Y después de todo esto, tenemos Éxodo 4:24. Dice, ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Todo estaba bien, ¿no? Moisés pidió permiso, Jetro le dio permiso. Ya lleva a su esposa y a sus 2 hijos, ¿verdad? Dice, el Señor le salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dado que Moisés está cumpliendo lo que Dios le dijo, tiene todas las instrucciones, no hay nada que indique que Moisés esté haciendo algo incorrecto. Y de repente, Dios sale a su encuentro y estuvo a punto de matarlo. ¿Cómo sabe que estuvo a punto de matarlo? Bueno, hay varias teorías, ahorita las examinamos. El punto es que Dios quiso matarlo aparentemente sin ninguna razón, ¿verdad? Por eso algunos ateos dicen que Dios es el peor ser que ha existido porque depende de las ganas que tenga. Si tiene ganas de salvar, salva. Si tiene ganas de matar, mata. Dicen, es el peor exterminador que hay. Todas las personas que mataron el diluvio.
Y luego al buen Moisés, que le está haciendo caso, de repente Dios quiso matarlo, porque quiso matarlo. Entonces, necesitamos primero aclarar que hay muy poca información. Es muy breve el relato que se nos da. Pero si analizamos con detalle, podemos sacar conclusiones muy interesantes que nos dan información de lo que está sucediendo. Entonces, necesitamos leer el relato completo y luego desglosarlo poco a poco para ir viendo qué es lo que está pasando. Leamos Éxodo 4, 24 al 26. Dice, ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de esto, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. La pregunta es, ¿por qué quiso matarlo? Y por qué, si quiso matarlo, no lo mató. Es decir, Dios no intenta, ¿verdad? Porque Dios hace lo que Él quiere. Y si Dios iba a matarlo, nadie puede impedir que lo mate. Sin embargo, quiso matarlo, pero no lo mató. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué quiso matarlo? Y la segunda es, ¿por qué no lo mató? ¿Verdad? ¿Cambió de opinión o no cambió de opinión? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, vamos por partes. Lo primero que se nos dice es que el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada. Y lo primero raro aquí es como que una posada. ¿Qué es una posada en nuestro contexto cultural? Pues un hotel, ¿no? O sea, iba camino a Egipto y llegó a un hotel. Y ahí le salió el encuentro a Dios, ¿o qué? ¿En el check-in o dónde? No. Bueno, para empezar, no existía el concepto de posada en aquel entonces como lo conocemos. La palabra posada, el hebreo es malón, que se traduce como lugar de alojamiento o posada. Pero nosotros, cuando leemos posada, le metemos ideas al texto, ¿verdad? Y nos podemos imaginar que es una especie de hotel. No, eso no existía, ese concepto no existía. Lo que en aquel entonces era un lugar para alojarse, podía ser una cueva o podía ser simplemente bajo la sombra de árboles. Ese era un lugar donde se podían quedar. Entonces, cuando llegaron, salió el encuentro de Moisés en una posada, eso significa que ya estaban descansando, era el final del día. Los viajeros no viajan de noche, utilizan toda la luz del día para viajar y ya cuando va a oscurecer ya se preparan para dormir y hasta el día siguiente avanzan. Entonces, al final del día, Dios se aparece a Moisés. Ahora, ¿se aparece o no? Porque dice que él salió al encuentro de Moisés. Salió al encuentro de, es una palabra, pagash, que se traduce como encontrarse, reunirse. Entonces está hablando de una reunión. Se reunió Dios con Moisés y quiso matarlo, o estuvo a punto de matarlo. Aquí existe la posibilidad de que sea una teofanía, pero hay algunos que consideran que no es así. O sea, partiendo de lo que dice el hebreo, se encontró con él, se reunió con él. Eso indicaría que había una presencia ahí, ¿verdad? Y que Moisés supo. Porque si no hay nada, ¿cómo sabe que lo quiere matar? Ahora, cuando dice estuvo a punto de matarlo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué razón Dios decidiría matar a alguien? ¿Qué hace que Dios, como en el caso que estamos viendo, todo está bien y de repente se muestra como un enemigo dispuesto a matarlo? Bíblicamente, conociendo lo que sabemos de Dios, ¿qué hace que Dios se vuelva enemigo de alguien? La ira. ¿Y qué es lo que causa la ira de Dios? La injusticia. Si Dios es justo, entonces aborrece la maldad. Vamos a Salmos 7:11, Reina Valera 60. Salmos 7:11, Reina Valera 60. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Porque es justo, está airado contra el impío. Ahora, cuando Dios se aparece y está a punto de matar a Moisés, eso es ira de Dios. ¿Por qué está airado con Moisés? La única razón por la cual Dios se llena de ira con alguien es porque hace injusticia. Así que el hecho de que salga al encuentro de Moisés y lo quiera matar es consecuencia de la ira por pecado en Moisés. De otra forma, Dios nunca se comportaría así. Fíjate bien, no es que Dios cambie,
Y habíamos hablado de esto en otros temas. No es que Dios de repente está bien y de repente está mal. Dios está feliz con Moisés y luego peca y se enoja y lo quiere matar. No, porque Dios no cambia. Entonces, ¿cómo explicamos este cambio de que todo estaba bien y luego lo quiere matar? ¿Quién cambió? Bueno, cuando nos dice este salmo que Dios está airado contra el impío todos los días, esta información es muy importante. Porque si Dios es justo siempre, ¿verdad? Y si tú haces maldad, pues siempre va a estar airado contigo. Entonces, Dios siempre se complace en los justos y siempre está airado contra el injusto. Si yo veo que Dios está complacido conmigo, pues que estoy haciendo justicia. Y si yo veo que Dios está airado conmigo, entonces estoy haciendo injusticia. Pero ¿quién cambió? ¿Dios o yo? Dios siempre está airado con la injusticia y Dios siempre se complace con la justicia. Si yo hago algo injusto, Dios está airado conmigo. ¿Pero cambió Dios? No, Él siempre está airado contra lo injusto. El que cambió fui yo. ¿Me explico? Por ejemplo, siempre he dado el ejemplo del abanico. Tienes un abanico. Te paras frente a él viendo el abanico. El abanico está prendido y te da aire. ¿El aire está en contra tuya o a tu favor? Está en contra mía. Pero si me volteo y camino un paso, ¿el aire estará en mi contra o a mi favor? A mi favor. Bueno, ¿el abanico cambió? No. El abanico sigue echando el aire en la misma dirección. ¿Cómo es que yo percibo que primero el aire está a mi favor y luego está en mi contra? Porque yo cambié. ¿Me explico? Dios siempre se complace en la justicia y siempre está airado con el injusto. ¿Dios cambió aquí? No, Moisés. Algo hizo Moisés que ahora percibe la ira de Dios en contra de él. Así que hay injusticia en Moisés, pero todavía no sabemos cuál. Y eso es lo que está provocando que Dios, siendo justo, aparezca y le hace ver a Moisés que le va a quitar la vida. Pero no nada más Moisés lo ve, ¿verdad? Porque también lo ve Séfora. Pero vayamos a un ejemplo antes. Tenemos un caso similar. Cuando Dios encomienda a alguien que haga algo y de repente aparece con la intención de matarlo. Vamos a Números 22, 22 al 23. Dice, mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. Dios le había dicho a Balán que fuera, y cuando iba, se le aparece el ángel del Señor con una espada desenvainada. Lo va a matar. La burra lo ve y la burra le saca la vuelta y Balán lo golpea. Esto sucede 3 veces. Después vamos a Números 22, 32 al 33. Dice, el ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Entonces es un caso similar. Dios aparece, después de haberle dicho que sí podía ir, que después estudiamos con detalle lo de Balaam, y aparece con la intención de matarlo si es que él decide seguir. Algo muy similar está pasando con Moisés. Al final del día se detienen a descansar y cuando están descansando sale Dios con la intención de matarlo. Algo está haciendo Moisés. Dice luego, pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Séfora ve que Moisés está en peligro de muerte y Séfora asocia lo que está pasando con la falta de circuncisión de su hijo. Pero notemos aquí que la palabra hijo, incluso en el hebreo original, es un singular masculino. ¿Cuántos hijos tenía Moisés? 2. ¿Cuántos no estaban circuncidados? 1. Uno de los hijos de Moisés no está circuncidado. Y tiene 2. ¿Cuál sería? ¿El mayor o el menor? Necesariamente el menor, ¿verdad? Porque si el mayor no estaba circuncidado, ¿por qué Dios no le había dicho nada a Moisés? Eso es interesante, ¿verdad? Porque Dios no le dijo absolutamente nada hasta el momento en que Moisés, en un día determinado,
decide hacer un alto en su viaje y descansar. Entonces Dios se le aparece con la intención de matarlo. Séfora ve lo que está pasando y dice, esto se debe a que mi hijo no está circuncidado, así que lo circuncida. Pregunta, ¿cómo sabe Séfora de la circuncisión? Hay dos explicaciones plausibles. Número uno, tiene un hijo mayor. Moisés, al ser descendiente de Abraham, tiene una instrucción, ¿verdad? Todos los niños deben ser circuncidados. Entonces, Gersón debió haber sido circuncidado. Séfora puede saber lo que la circuncisión es por Gersón. O porque ya vimos que los madianitas son descendientes de Abraham y su segunda esposa. Sino no contando a Agar como esposa, ¿verdad? Setura. De ahí descienden los madianitas. Y al ser descendientes de Abraham, también debían ser circuncidados. Entonces, Séfora conoce el proceso de circuncisión. ¿Por ser descendiente de Abraham o por su hijo mayor? Y ella dice, Dios quiere matar a Moisés porque mi hijo no está circuncidado. ¿Cuál es el problema? Vamos a Génesis 17, 10 al 14. Recordemos el pacto que Dios estableció con Abraham. Génesis 17, 10 al 14 dice, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y será señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar el pacto. Era tan grave no circuncidar a alguien que quedaba eliminado del pueblo, ya sea que lo mataran o que lo expulsaran. Ahora, Séfora dice, Dios está airado con Moisés porque tengo un hijo no circuncidado. Así que Séfora procede a circuncidar el hijo. Pero lo que sabemos es que eran los hombres los que circuncidaban a sus hijos. El patriarca circuncidaba a todos los esclavos y siervos que hubiese comprado. Y lo que vemos es que los padres circuncidaban a sus hijos. Entonces, ¿por qué Moisés no circuncidó a su hijo? ¿Y por qué lo hace Séfora? ¿Me explico? Aquí es donde se dividen en dos teorías. ¿Qué es lo que ha imposibilitado a Moisés para circuncidar a su hijo? Dios aparece, lo quiere matar. Séfora reacciona y circuncida a su hijo. Bueno, ¿por qué no hizo eso Moisés? Hay dos teorías. Número uno, que no era una teofanía, sino que Moisés estaba postrado en cama, a punto de morir debido a alguna enfermedad. Y Séfora asocia que es un juicio sobre Moisés porque no ha circuncidado a su hijo. De manera que Moisés está incapacitado para circuncidar a su hijo y ella lo hace. Esa es una teoría. Pero no puedes explicar lo que el hebreo dice que salió al encuentro de Moisés, ¿verdad? Porque si dices, no es que era una enfermedad, entonces si dices salió al encuentro del Moisés, tendrías que verlo en sentido figurado. Pero si lo aplicamos literalmente, tendría que ser una teofanía, y ya demostré que con Balán también hubo una teofanía. O si el ángel del Señor no se especifica, es un ángel común. Pero había algo que vieron. Entonces, la otra teoría es que cuando dice que está a punto de matarlo es porque tiene totalmente dominado a Moisés, ¿verdad? A punto de matarlo. De manera que está incapacitado para ir a circuncidar a su hijo. Ahora, ¿cuál es el pecado de Moisés? Que su hijo no está circuncidado según el pacto de Abraham. Pero ¿por qué hasta el momento en que descansan? ¿Por qué no se lo dijo antes? La posibilidad, la mejor explicación que yo encuentro es que no había pecado en alguien que no circuncida a su hijo, sino hasta el final del día 8, ¿verdad? Dios no puede acusar a alguien de quebrantar su pacto, de no circuncidar a su hijo, sino hasta el final del día 8, ¿verdad? Entonces decimos, ¿por qué Dios no le dijo nada antes?
Bueno, la teoría es que tenía 8 días de nacido Eliezer. Y se espera hasta el final del día, cuando ya se está acabando el día, entonces Dios juzga a Moisés. ¿Por qué no estaba circuncidado? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, resulta que históricamente está comprobado que los madianitas bautizaban a los varones hasta los 13 años. Sí seguían el rito de la circuncisión, pero lo hacían hasta los 13 años. ¿Por qué Eliezer no estaba circuncidado al final del día 8? Porque esa era la costumbre de los madianitas. ¿Cuál es el pecado de Moisés? Haber permitido que su esposa aplique la circuncisión según la costumbre de los madianitas y no según la instrucción de Dios, que tenía que ser al 8º día. Entonces, esta teoría explica todo esto. ¿Por qué Dios no le dijo nada antes? ¿Por qué hasta que están reposando? ¿Por qué al final del día? Porque ese sería el 8º día. Y ese sería el punto en el que Dios está juzgando por no haberlo circuncidado. ¿Por qué no lo mató? Porque todavía no se acababa el día. Entonces, Séfora reacciona, circuncida, porque ella sabe, oye, según la costumbre de los hijos de Isaac, se circuncidan a los 8 días, según los madianitas a los 13. Aparece Dios juzgando a Moisés, juzgándolo de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Séfora dice, tengo que circuncidar a mi hijo. Lo circuncida y luego dice, la NBI dice, tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. La Reina Valera 60 dice, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Pero aquí la palabra a sus pies es tercera persona masculino singular. O sea, no son los pies de Séfora, sino los pies de Moisés. Ahora, aquí ya cambia mucho. Las dos traducciones son válidas. Es muy distinto decir, tocó los pies de Moisés con el prepucio, porque eso implicaría que ella se postró a los pies de Moisés. Y otra cosa muy distinta es que se lo aventó a los pies. Es muy diferente. Entonces aquí hay otras dos teorías. ¿Qué tiene que ver eso de esposo de sangre? Bueno, tiene que ver según qué hizo. ¿Se postró a los pies de Moisés o aventó el prepucio a los pies de Moisés? ¿Por qué aventaría el prepucio a los pies de Moisés? Porque es una forma de expresar desprecio, ¿verdad? Ahí está. Ahora para mí eres esposo de sangre. ¿Por qué? Porque su hijo, chiquitito, ahora está sangrando y está malherido por causa de la costumbre de Moisés. Porque en su costumbre, hasta que el niño es un adolescente, entonces es circuncidado. Pero si se postró a los pies de Moisés, entonces no ves desprecio, sino aprecio. Y decirle, eres esposo de sangre, implicaría que ella está aceptando adoptar lo que Dios había ordenado y negar sus costumbres madianitas, y reconoce que Moisés, por afecto a ella, había incurrido en pecado. Entonces, ¿cuál de las dos es? No sabemos. Depende de qué traducción te guste más. ¿Ver a Séfora como alguien que desprecia? ¿O ver a Séfora como alguien que reconoce su error y se postra ante Moisés porque Moisés iba a perder la vida por causa de hacerle caso a ella? Dice, después de eso el Señor se apartó de Moisés. ¿Qué prueba esto? Que el pecado consistía en no haber circuncidado a su hijo. Y que Dios, siendo justo, iba a matar a Moisés por el pecado de tolerar que su hijo no fuese circuncidado al 8º día, sino que se esperara hasta que cumpliera 13 años. Entonces, esto demuestra que Dios es justo, pero que también es misericordioso, porque cuando Séfora hace lo que se le pide, que me parece que en este contexto tendría que ver más con que Séfora se postra, a que Séfora tire con desprecio el prepucio a los pies de Moisés, ¿verdad? Me parece que aclararía más, porque la ira de Dios es aplacada y entonces desiste de aplicarle justicia a Moisés. De manera que todo eso estaba planeado ¿para qué? Para Séfora y para Moisés en un caso indirecto. Moisés es el responsable, pero ¿quién es la que entendió? ¿Quién es la que se movió? ¿Y quién es la que solucionó el problema? Séfora. Así que
Esto nos ilustra sobre los matrimonios, ¿verdad? ¿Qué pasó con Abraham cuando su esposa Sara le dijo, pues, ahí está Agar? ¿Qué hizo? Dijo Abraham, pues bueno, sí. Y tuvo un hijo con Agar y se aparece Dios y lo regaña. ¿Por culpa de quién Abraham cayó? No es una víctima, pero ¿quién sugirió la idea? Su esposa. Ahora tienes a Moisés. Dios está a punto de matarlo. ¿Por qué? Porque su esposa no había aceptado circuncidar a su hijo. Y bueno, pobre Moisés, ¿qué culpa tiene? No. El responsable en el matrimonio es el hombre por permitir que su mujer haga lo contrario a lo que debe de hacer. Ningún hombre puede decirle a Dios, pues esta señora está loca y hace lo que quiere. No. Tú eres el responsable. Tú no le puedes decir como Adán le dijo a Eva, la mujer que me diste. No, porque desde ese momento Dios se encargó de que jamás un hombre pueda volver a decir eso. Ahora el hombre es responsable incluso de lo que hace su mujer. Entonces, vemos aquí que Séfora, que es la traducción que a mí más me parece acertada, por la forma en que Dios trata a Moisés y cómo desiste castigarlo, Séfora estaría aceptando obedecer a lo que Dios había dicho, tal como se lo había dicho a Abraham, negando sus propias costumbres. Entonces Dios desiste de matarlo. Pero tenemos una fracción más, dice, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Ahora, nadie sabe exactamente qué tiene que ver esposo de sangre y la circuncisión, excepto que hubo sangre derramada. ¿Y por qué le llama ahora esposo de sangre si ya tiene al menos 40 años casada? Nadie sabe, no hay ninguna explicación. Lo único que se nos garantiza es que la sangre por la cual le llama esposo de sangre está asociada con la circuncisión de su hijo. Tristemente ya no tenemos más información de sus hijos. Tenemos información de un nieto de Moisés que lleva la idolatría a la tribu de Dan. Pero nada más. No tenemos datos de si murieron o cómo murieron, qué pasó con ellos. No hay información. ¿Con quién se casaron? No lo hay. Y qué extraño. ¿Qué esperarías tú de los hijos de Moisés, siendo quien era Moisés? Ahora, ¿y quién está escribiendo esto? Y no incluye a sus hijos. No hay información sobre sus hijos. Es extraño, ¿verdad? Poca la información que tenemos de ellos y no nos da ningún detalle sobre su proceder. Entonces, cuando Dios quiso matar a Moisés, ¿qué propósito tenía? Número 1, arreglar el matrimonio entre distintas formas de pensar, ¿verdad? O según los descendientes de Isaac, o según los descendientes de Setura. No, lo que Dios ha dicho, como Él ha dicho. Dios está mostrándose, además de toda la paciencia que le dio a Moisés, después de que ponía excusa y excusa, luego Dios se muestra tal como es, justo. Y Moisés tiene que comprender que el hecho de que Dios haya tenido misericordia con él no significa que él puede hacer lo que quiera. No significa que Dios va a tolerar cualquier cosa que Moisés decida hacer. Dios le está mostrando a Moisés que él es justo y demanda justicia. Y a pesar de que le había encomendado ir, Dios puede decir quitarle la vida y usar a otro. No hay forma de que Moisés llegue a la conclusión de que él es indispensable. O haces lo que Dios te ha mandado, o Dios te hace justicia y ya no tienes por qué formar parte de su plan. Séfora está entendiendo perfectamente la justicia de Dios, ¿verdad?, que la mueve a la acción. Y a nosotros nos dice algo con claridad. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, el medio que Dios iba a usar para dar la ley, no había cumplido la ley en sus hijos? Fácilmente sería acusado de hipocresía. El pueblo fácilmente podría inculparlo. A ver, Moisés, tú dices que Dios te manda y que y Dios da la ley por medio de ti y ni siquiera circuncidaste a tu hijo. Sería una enorme inconsistencia que afectaría gravemente el ministerio que Dios va a hacer, a desarrollar por medio de Moisés. Entonces es un mensaje claro. No podemos ser negligentes en las cosas que Dios ha mandado claramente. Tenemos que cumplir al pie de la letra lo que se nos ha dicho. Si nosotros somos negligentes, podemos hacer tropezar a muchos. Así que Dios está asegurando que Moisés no tenga forma de ser inculpado, no tenga forma de que le hallen un problema grave,
¿Está arreglando el asunto en el matrimonio internamente? ¿Está dejando ver que el hecho de que tenga gracia contigo no significa que te va a tolerar? ¿Está dejando ver la seriedad de la justicia divina? Y sobre todo, el querer matar a Moisés y decir, ¿cuántas cosas no hemos hecho nosotros? ¿Qué nos comunica? La enorme gracia, paciencia y misericordia que ha tenido con nosotros. Entonces sí, Dios quiso matar a Moisés, pero ¿porque es un Dios loco que de repente quiere matar a la gente? No, el que piense así no conoce al Dios de la Biblia, no conoce de su santidad ni de su justicia y no la puede comprender y piensa que es cuestión de humor. ¿Cómo amaneció Dios hoy? Ando enojado, bueno, pues mato a todos y luego cambio de opinión y lo salvo. O como dicen algunos cuando se burlan del Evangelio, que Dios dice, o me amas o te mando al infierno, como si fuese una novia histérica. O yo o nadie más. ¿Qué clase de Dios es ese? No. Lo que hay que entender es que si Dios es el máximo bien que hay, cuando Dios te dice o yo o nada, lo dice con justicia. O eres bueno o no puedes estar con Dios. No es me amas o te mato. No. O haces lo bueno o te hago justicia. Eso no tiene nada que ver con locura o con ser bipolar, como dicen algunos. Tiene que ver con la perfección. Un ser perfecto y todopoderoso no tiene por qué tolerar la imperfección. No tiene por qué tolerar el pecado. No tiene por qué tolerar la maldad. Sin embargo, nos tolera. En eso consiste la grandeza del amor hacia nosotros. Que no tiene por qué tolerarnos. No tiene por qué tener paciencia con nosotros. No tiene por qué perdonarnos. Pero le place hacerlo. Y si entendemos esa perspectiva, vamos a vivir agradecidos todos los días. De lo contrario, no vamos a valorar todo lo que nos ha dado. Entonces, Moisés todavía no llega a Egipto. Dios le ha dado mucha información y aparte le está dando lecciones importantes. Fíjate bien, muchos, o yo tenía la idea de que le dijo Dios a Moisés, pues ve a Egipto, y llegó en Egipto y ahí le fue diciendo todo lo que tenía que hacer. No, hubo una preparación previa, hubo experiencias previas, hubo señales previas, como vamos a ver cuando Aarón llega a Horeb. Dios fue tratando con Moisés para que cuando se enfrentara al faraón, no viniera así como que sin saber qué. No es una fe ciega. Es toda una serie de preparación, es un discipulado. Lo mismo hizo Jesús cuando trajo a sus discípulos. Antes de darles la gran encomienda, estuvo con ellos trabajando para prepararlos y luego los manda. Estamos viendo lo mismo con Moisés. Moisés no nos está contando todo, ¿verdad? Nos cuenta lo más importante. Pero podemos ver que Dios ha estado platicando con Moisés en distintas ocasiones, dándole información, explicándole, haciéndole ver su santidad, haciéndole ver que no puede simplemente hacer lo que él quiera, tiene que apegarse a lo que Dios ha dicho, para que cuando llegue el momento de enfrentar al faraón, realmente Dios hable por medio de Moisés. Entonces hasta aquí vamos a estudiar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Fíjate, cuando leemos este pasaje de que Dios quiso matar a Moisés, en muchos años yo leía y me asombraba, ¿cómo puede ser posible? Pero eso es lo único que muestra, no conoces a Dios, ¿verdad? Cuando conoces al Dios de la Biblia y dices, Dios quiso matar a Moisés, pues sí, se lo merece. Es más, eso no me asombra es por qué no lo mató antes, ¿verdad? ¿Por qué no lo mató desde la primera vez? Eso sería asombroso, que Dios de repente aplique su justicia a alguien y lo mate, eso no tiene nada de asombroso. Eso es lo que esperaríamos que pase con todos, porque Dios es justo y es perfecto. Así que el asombro es, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué nada más en eso? Hay muchas más cosas que está haciendo mal Moisés, pero Dios lo lleva poco a poco a entender. Así que si un día sintieras que Dios te quiere matar, no te asombres. Tendrías que decir, sí Dios, eso es lo justo, eso es lo que merezco. Eso es lo que mis obras merecen. Pero si en la mañana te levantas y no ves que Dios te quiere matar,
no tendríamos por qué verlo como algo normal. Porque esa mañana que te levantaste ya cometiste muchos pecados y es con vida. Por eso cada mañana deberíamos tener la conciencia, gracias Dios, porque no has sido justo, sino que me has tenido paciencia. Me has dado misericordia. Porque nos ha encomendado también, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nos ha dado dones específicos para que enfoquemos la predicación del Evangelio no nada más afuera, sino también el discipulado adentro. Y para la tarea que te ha encomendado, te está preparando y no te deja y te enseña cosas y te enseña cosas y te lleva a experiencias para que cada vez conozcas más quién es Él y seas a la vez más útil en sus manos. Entonces, no nos asombremos porque Dios quiso matar a Moisés. Asombrémonos porque no nos ha matado a nosotros. Tenemos mucho que agradecer. ¿Qué vamos a orar, Señor? Deberíamos estar muertos desde hace mucho, desde la primera vez que tuvimos conciencia y pecamos, ese debió haber sido el final de nuestras vidas. Muchos de nosotros te conocimos hasta después de muchos años y pecamos sin temor alguno, Señor, hicimos muchas cosas totalmente desagradables a tus ojos, pero tuviste paciencia. Aguardaste el día que tú habías ordenado, Señor, en el que nos revelarías a tu Hijo, en el que nos transformarías, y aún así, a pesar de todo lo que nos das, a pesar de todo lo que sabemos de ti, a pesar de toda la experiencia que tenemos contigo, seguimos pecando, Señor. Y no nos consume tu ira. No acabas con nuestras vidas, solamente por lo que Jesús hizo. Lo mismo estás haciendo con Moisés, Señor, en el relato que estamos estudiando. Has tomado su deuda y la pusiste en los hombros de Cristo. Aún no se llevaba a cabo en el tiempo, pero tú ya lo habías ordenado, Señor. Por causa de Cristo, Moisés fue perdonado. Por causa de Cristo, Señor, los israelitas serán librados. Porque aunque no se efectuaba en el tiempo, como dice Pedro, ya había sido crucificado desde la eternidad. Es algo que ya estaba ordenado y establecido. Y por sus méritos hemos sido declarados justos, Señor. Y no hay palabras para expresar tu gran amor hacia nosotros totalmente inmerecido. Enséñanos, Padre, a apreciar y a valorar cada cosa que nos has dado, cada instante que tenemos. Que no nos asombremos cuando tú juzgas a algunos, Señor, cuando algunos perecen, cuando algunos son destruidos o se encuentran ante serios problemas, Señor, que no nos sorprendan esas cosas, porque es justo que nosotros padezcamos por nuestro pecado. Pero al contrario, permítenos mantener el asombro cada día viendo que no nos consume tu ira. El asombro y la alegría de saber que tú nos has perdonado, Señor. Que tú has pagado el precio que nosotros jamás podríamos pagar. Enséñanos también, como le estás enseñando a Moisés en el relato, que a pesar de toda la gracia que nos has dado, eso no significa que podemos comportarnos como queramos o que podamos despreciar tu palabra. No, Señor, enséñanos a obedecerte, a caminar delante de ti con una conciencia tranquila. Hay mucho que desconocemos, Señor, pero dentro de lo que nos has dado capacidad de entender, el conocimiento que nos has dado, enséñanos a aplicarlo de manera que seamos fieles. Sabemos, Señor, que hay muchas cosas que escapan de nuestro entendimiento. Por consecuencia, estaremos cometiendo errores de los cuales ni siquiera nos damos cuenta. Pero en lo que podemos ver, en lo que está en nuestro control, Señor, enséñanos a hacer lo correcto, a estar al pendiente de que estemos haciendo lo que te agrada, a no dejarnos llevar por nuestros deseos egoístas, que no dejemos llevar por nuestra carne y los deseos pecaminosos, sino que en contra de nosotros mismos, Señor, nos obliguemos con nuestra mente sujetos a ti para hacer lo que a ti te agrada. Úsanos, capacítanos, Señor, enséñanos, muéstranos cada vez más de ti lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, buenas noches. Nada más, también como nota aclaratoria, cuando estabas mencionando sobre
lo de la circuncisión que hizo Séfora a su hijo. Ujú. En un momento dijiste, te referiste a la circuncisión como el que los bautizaban a los 13 años. Entonces nada más Perdón. porque queda ahí, ¿verdad? Ok, Y- nada que ver con el bautismo. Si dije bautismo fue mi error, quise decir circuncisión. Ándale, sí, nada más para aclarar eso. Y tengo una pregunta, bueno, más bien quiero conciliar la parte de que a Gerson, el primer hijo, entonces entendemos que lo circuncidaron hasta los 13 años, por decirlo así, según la costumbre de los madianitas. Digo, creo que para conciliarlo, pues está bien. De hecho, su nombre, el nombre de Gerson, que significa extranjero ahí, o Sí. porque soy extranjero, me imagino que Moisés tuvo que adoptar esas costumbres, ¿no? O sea, Sí. Bueno, no sabemos a qué edad fue circuncidado Gerson. Lo que sabemos es que ya estaba circuncidado. Es decir, cuando Dios habla con Moisés en la zarza, no le confronta nada de pecado de no haber circuncidado a sus hijos. Sin embargo, vemos más adelante que un hijo no estaba circuncidado. Entonces, lo que podemos saber es que si Dios, desde que habló en la zarza, no acusa de pecado a Moisés por no haber circuncidado, es porque el mayor ya está circuncidado y el menor aún no cumplía la edad para circuncidarse. Sería la única alternativa en la que Moisés no había incurrido en pecado. Entonces, si Gerson fue circuncidado a los 8 o a los 13, no lo sabemos. El punto es que cuando Dios habla con Moisés en la zarza, era un hecho que ya estaba circuncidado. Por eso no se le acusa de pecado en ese caso. ¿Me explico? Ok, sí, nada más era eso, pues, porque acá es a los 8 días, o como mencionas, según la costumbre de ellos, a los 3. Entonces, digo, yo quise suponer que como él también de hecho, el nombre que le puso, pues fue por eso, ¿no? Entonces quise, de repente, pues, como que querer conciliarlo con ese versículo, ¿no? O sea, de que él adoptó esas costumbres. No, lo que podríamos deducir es que si Moisés ya había aceptado o había sido negligente al no circuncidar a su segundo hijo, es probable que haya pasado lo mismo con el primero, ¿verdad? Pero no hay forma de asegurarlo. Ahora, quizás por ser el primero, pues se hizo según la costumbre de Moisés, pero estaba en casa de Jetro, con puros madianitas. Según la costumbre de los madianitas, quizás Moisés pudo haber cedido, ¿verdad? Explicaría por qué en el segundo hijo no se asegura de que se ha circuncidado al 8º día, pero es especulación. Lo único que podemos asegurar es que en el caso de cuando Dios aparece a Moisés con la intención de matarlo, Gerson ya estaba circuncidado. Ok. Pues, ¿Alguna pregunta? ¿Allá? Buenas noches. Buenas Hernán, noches. no me quedó clara la postura de que, porque algunos comentaristas dicen que Séfora sí estaba enojada Ujú. y otros, bueno, incluso uno dice que dio gracias a la circuncisión porque pues no se murió Moisés. Sí. Luego en el siguiente versículo dice o algunos comentaristas dicen que ella se regresó con su papá. Entonces, ¿con cuál postura te inclinas más tú? ¿Ella estaba Es que enojada? depende de cómo traduzcas, ¿verdad? Séfora se postró a los pies de Moisés o aventó el prepucio a los pies de Moisés. A mí me parece que cuando Dios desiste de matarlo es porque se hizo justicia. Y a mí me parece complicado ver, no significa que esté mal, ¿verdad? Pero a mí me parecería complicado que Séfora haya hecho semejante acto de desprecio y Dios no dijera nada, ¿verdad? Que se aplacara la ira de Dios a pesar del desprecio de Séfora me parece que no me cuadra mucho, ¿verdad? Que por qué después se separan Séfora y Moisés no queda muy claro, ¿verdad? Y hay distintos argumentos, están en el desierto, ¿verdad? La situación está muy crítica. Quizás Séfora quiere el bienestar de sus hijos, no lo sabemos. Vemos que Jetro recibe a Séfora y a sus hijos, pero luego dice que Jetro con su esposa y la esposa de Moisés y sus 2 hijos van a visitarlo otra vez. Y ya no hay referencia de si se regresaron con Jetro o no. Entonces existe la posibilidad, dado que después tenemos que Moisés se vuelve a casar, dice sería muy raro que ahí estuviera Séfora y sus hijos, ¿verdad?
Entonces es probable que se haya regresado, pero más adelante vamos a entrar en eso. El punto es que el desprecio que Séfora podría tener con Moisés al aventar el prepucio, a mí me parece que aún eso sería una falta de respeto a Dios y que la ira de Dios no se habría aplacado ante semejante desprecio. Es como si Dios dijera, sí hombre, enójate, pero ya circuncidaste. A mí me parece que Dios no obra así, ¿verdad? Entonces, puesto que Dios no mata a Moisés y luego se establece que es esposo de sangre por haber circuncidado a su hijo, me parece que la forma más armoniosa desde mi perspectiva es que Séfora no despreció, sino que se humilló, reconociendo que le pudo haber causado la vida a su esposo. Pero ambos casos son válidos. Ya depende cómo quieras ver a Séfora. ¿Alguien más? No. Muy bien. ¿No hay preguntas en línea tampoco? Es todo. Con eso despedimos la transmisión de hoy. A los que nos acompañan en línea, les agradecemos por estar aquí. Les invitamos y les recordamos que sesión de preguntas y respuestas los jueves a las 7, hora México. Y si te interesa participar en la transmisión de Facebook, deja tu comentario y te hacemos llegar los datos para que te registres. Espero también que nos acompañen la próxima semana y que sigan estudiando con nosotros. Gracias.